Dialogando con el padre Raúl Sánchez, hoy miércoles 13 de mayo del año 2020, se tuvo como primera lectura en la liturgia de la misa el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 15, verso del 1 al 6. Me gusta mucho este texto porque de aquella época y la de hoy seguimos en las mismas. Vamos a leer y vamos a compartir. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé junto con algunos de ellos subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar, contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar el asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: paremos ahí. Vamos entonces a mirar qué es lo que está pasando acá. Y aquí es una cosa muy seria, que es necesario rescatar algunas palabras, porque si esas palabras no se rescatan, entonces el texto queda muy plano. Es una realidad histórica. Unos judíos que abrazaron la fe, se dirigieron a los hermanos. ¿A cuáles hermanos? Aquellos hermanos que también están abrazando la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y dijeron: no pueden salvarse ustedes a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Dice que esa enseñanza que están impartiendo estos judíos, que eran conversos y que estaban predicando a otros hermanos, entonces eso causó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Muy violentas. ¿Y por qué violentas? Porque se estaba enseñando una doctrina que no era. Se estaba enseñando un mensaje que no era. Se estaba enseñando algo que Jesucristo no había enseñado. Jesucristo no había enseñado la circuncisión. Eso era de la antigua ley. Jesucristo había anunciado otra realidad: bautismo. Y cómo estos hombres estaban enseñando una cosa que no era. Se estaban adhiriendo a la antigua ley de Moisés. Y Jesucristo le había dado cumplimiento a esa ley. Ya no es un aspecto, una alianza, no con carne, sino en el Espíritu, el bautismo. ¿Y por qué hubo una violentas discusiones? Violenta, usted sabe que es violento. Violento implica gritos, properios, de pronto hasta amenazas de golpes. Violento. Aquí el texto no dice entonces hubo una discusión. El texto no dice entonces se sentaron para dialogar el asunto que podría complicarse. No. ¿Cómo también termina este texto? Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, eso ya estaba en Jerusalén, la primera discusión violenta antes de irse para Jerusalén. ¿Y por qué a Jerusalén? Porque ahí estaba Pedro y estaban los apóstoles. Es decir, que iba a haber un concilio, lo que usted ya conoce en el primer concilio, el concilio de Jerusalén, para tratar un asunto importante. Doctrina, enseñanza, evangelio. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo enseñó? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo impartió?
¿Qué es lo que el Señor Jesucristo había dejado a los apóstoles? ¿Qué es lo que Pablo y Bernabé estaban enseñando junto con Pedro y los demás apóstoles? ¿Y qué estaban enseñando a algunos discípulos que habían abrazado la fe en Cristo Jesús? No querían dejar todavía la ley de Moisés. Y estaban olvidando la nueva enseñanza, la doctrina dejada por nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, cuando yo dije al inicio que me gustaba mucho este texto porque de esa época para acá, pues las cosas siguen lo mismo. ¿Cómo no va a haber acalorada discusión con aquellos que quieren cambiar la doctrina? Estos primeros discípulos querían cambiar la doctrina, la dejada por nuestro Señor Jesucristo, la dejada por nuestro Señor Jesucristo, y tomando la de Moisés. Hoy quieren dejar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y no por tomar la de Moisés, sino por tomar otra. Ni siquiera la de Moisés. Quieren dejar la doctrina, una por abrazar, una que ya había sido, que le había dado, que donde el Señor Jesucristo le había dado plenitud, y hoy, porque ya no es plena. Porque parece ser que ya la doctrina de Jesucristo no tiene plenitud. Entonces hay que adobarla, aderezarla, combinarla, maquillarla con otras. Y entonces hay aclaradas discusiones, hay violentas discusiones, más bien, acaloradas discusiones, sí, sigue habiendo. ¿Por qué? Porque cuando hay cambio de doctrina, cuando quieren quitar lo que el Señor Jesucristo ha dejado, eso produce malestar. Y no podemos estar tranquilos. Dice que hubo violentas discusiones, ¿no?, con esta gente que quería cambiar lo que el Señor Jesucristo había dejado, y tuvieron violentas discusiones con Pablo y Bernabé, dos apóstoles. Pablo y Bernabé, ¿qué están enseñando ustedes? ¿Están cambiando la doctrina? Es que ya no es la de Moisés, es la de Cristo Jesús. ¿Y hoy? ¿Es que están cambiando la doctrina? Es la de Cristo Jesús, no esa novedosa. Esa es gnóstica, esa es masona, esa es de la New Age. Esa es de la falsa misericordia, de la tolerancia malsana. De aquí todo el mundo cabe, no hay problema, todos nos queremos. No, esa no es la doctrina de Cristo Jesús. Porque si fuera así, entonces estos discípulos, Pablo y Bernabé, no hubieran tenido que subir a Jerusalén para hablar con Pedro y los apóstoles, sino que desde el mismo momento hubieran solucionado el asunto. Ok, no hay problema. Ustedes tienen su manera de entender las cosas, ustedes son coherentes con su fe, está bien, pues circuncídense, no hay problema, tranquilos, aquí todo es válido, todo cabe. Lo importante es que nos entendamos, lo importante es que nos toleremos, lo importante es que no nos hagamos daño. ¿Qué dice la Escritura? Este texto que estamos analizando en los Hechos de los Apóstoles. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos. Hermanos, ya eran hermanos. Tenían la nueva fe. Con estas palabras, ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Eso no lo había enseñado nuestro Señor Jesucristo. El Señor ya había enseñado cómo se salva. Arrepientan de sus pecados. Conviértanse. Van a recibir un bautismo. Bautismo del Espíritu. Ya no es con la carne. Ya no es circuncisión. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones violentas de Pablo y Bernabé. ¿Y por qué violentas? Porque ¿cómo vamos a permitir que cambien lo que Dios mismo ha enseñado? Pero no, hoy nos quieren ofrecer la paz de este mundo. No peleemos, no discutamos, no es para tanto. Cálmate, padrecito, no te acalores, no te pongas así. Creo que te estás poniendo un poco histérico. Es mejor que te tomes tu medicamento para que pases esos malestares. ¡No, Señor! Hubo violentas discusiones. ¿Y por qué? Porque Pablo y Bernabé están diciendo, ¿qué es lo que están enseñando ustedes?
Esto no es así. Vamos a tener que aclarar esto. No se pusieron con medidas de aguas tibias, hacer pactos, firmas, convenios. Ok, aquí me inclino, aquí firmamos, aquí sonreímos. Está bien, si ustedes se quieren circuncidar, circuncídense. Pero ustedes, si ustedes no quieren, pues no se circunciden. No, Señor, ¿qué fue esto? Esto hay que aclararlo. Es una cuestión de doctrina, esto es de enseñanza, esto es importante. Tuvieron que ir a Jerusalén, porque ahí estaba Pedro y los demás apóstoles. Después de otra acalorada discusión, fue Pedro que iba allá a hablar. Hoy nosotros también nos acaloramos y también hay fuertes y violentas discusiones entre aquellos que han ablandado el mensaje, que han desvirtuado a Cristo Jesús, su doctrina, y nos están poniendo una doctrina falsa, mentirosa, que ya no es. En aquella época, la doctrina de Cristo Jesús no querían imponerse, estos judíos conversos, no querían mantener la antigua. Y hoy, ya Jesucristo no nos dice nada, pongamos una nueva. Se quedan con lo antiguo unos, y aquí hoy en día quieren poner algo nuevo. Pues ni lo antiguo, ni lo nuevo. Es Cristo Jesús, que siempre es perenne. Pero no podemos ser indiferentes, ni simplistas, ni tan diplomáticos, ni tan dentro de lo políticamente correcto, que no importa. Si ustedes se quieren circuncidar, circuncídense. Si ustedes no hay problema. Lo importante es que nos toleremos, que nos valoremos, que nos miremos como hermanos. No hay necesidad de pelear ni discutir. ¿Para qué? Por doctrinas. Eso no importa. Lo importante es que somos hermanos. No, Señor. Y en aquella época había discusiones violentas y hoy también puede haber discusiones violentas por mantener la verdad de Cristo Jesús. Porque no vine a traer paz, sino espada. Y cuánto me gustaría que esto estuviera ardiendo. Y la espada del Señor es su palabra y esto no lo pueden cambiar. Por eso nos enojamos. Y por eso hay batalla. Y entonces a nosotros nos dicen los tradicionalistas, los rígidos, los que se quedaron, los preconciliares y todo ese tipo de adjetivos estúpidos y que no tienen sentido. No, Señor, no es que seamos preconciliares, ni que seamos tradicionalistas, ni que seamos rígidos. No, somos personas que queremos seguir a Cristo Jesús, permanecer en su palabra, permanecer en su verdad, permanecer en su doctrina, permanecer en su magisterio, permanecer en la iglesia que Él mismo edificó. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.